Imagina que el gobierno de Estados Unidos, en plena Guerra Fría, decide gastar millones de dólares en personas que aseguran poder ver lugares lejanos, solo usando la mente, solo concentración y papel. Durante años, quien habló de esto fue tachado de loco, charlatanería, pseudociencia. Pero el problema es que no era un rumor, era real. Tenía nombre, tenía presupuesto y tenía un objetivo muy claro: ganar la guerra sin disparar una sola bala. Esto es el proyecto Stargate. Contexto: el miedo que lo inició todo. Para entender por qué nació esta locura, hay que volver a los años 70. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban obsesionados el uno con el otro. Cualquier ventaja, por mínima que fuera, podía cambiar el equilibrio mundial. En ese contexto, agencias de inteligencia estadounidenses recibieron informes inquietantes. La Unión Soviética estaba investigando habilidades psíquicas con fines militares: telepatía, visión remota, influencia mental. La reacción fue simple: si ellos lo están haciendo, nosotros no podemos quedarnos atrás. Y así, lo que parecía ciencia ficción se convirtió en un proyecto oficial: el nacimiento del proyecto Stargate. El programa comenzó bajo diferentes nombres, pero con el mismo objetivo: explorar si la mente humana podía usarse como herramienta de espionaje. La investigación fue financiada por la CIA y desarrollada en parte por científicos del Stanford Research Institute. No estamos hablando de místicos improvisados, estamos hablando de científicos, militares y analistas de inteligencia. El concepto central era la visión remota, la supuesta capacidad de describir con detalle lugares, objetos o personas a kilómetros de distancia sin haber estado ahí nunca. ¿Cómo funcionaban los experimentos? El proceso era tan simple como inquietante. A un vidente se le daba una hoja en blanco, a veces solo unas coordenadas, nada más. No se les decía qué estaba buscando. Luego, la persona empezaba a dibujar, describir sensaciones, formas, estructuras, montañas, edificios, agua, instalaciones subterráneas. Después, los analistas comprobaban esa información con lugares reales. Y aquí viene lo perturbador. En varios casos, las descripciones coincidían. No perfectamente, no siempre, pero lo suficiente como para no cancelar el proyecto. El caso que lo cambió todo. Uno de los episodios más citados del proyecto Stargate involucra una base secreta soviética. Un vidente describió una instalación industrial enorme, con estructuras metálicas, grúas y actividad constante. Tiempo después, imágenes satelitales confirmaron que la base existía y que varios detalles coincidían con lo descrito. ¿Coincidencia? ¿Suerte? ¿O algo más? Nadie lo sabía con certeza, pero el gobierno tomó una decisión clara: seguir financiando el proyecto. Los videntes del gobierno, algunos participantes, se volvieron figuras clave dentro del programa. Personas comunes, con perfiles psicológicos estudiados, entrenadas para afinar su percepción. No todos funcionaban, muchos fallaban, pero unos pocos parecían obtener resultados demasiado precisos para ser ignorados. Eso sí, los propios informes internos reconocían que el fenómeno era inconsciente, y eso generó un problema enorme. ¿Cómo confiar decisiones militares a algo que no siempre funciona? El excepcionismo interno: no todos dentro del gobierno estaban convencidos. Muchos científicos y oficiales consideraban el proyecto un desperdicio de dinero, un experimento desesperado nacido del miedo. Se realizaron evaluaciones constantes. Algunos decían que los resultados no eran estadísticamente confiables, otras afirmaban que había información útil, aunque difícil de validar. Aún así, el programa continuó durante más de 20 años. Y eso plantea una pregunta clave: si no servía para nada, ¿por qué mantenerlo activo tanto tiempo? La conspiración se filtra. Durante años, el proyecto Stargate fue clasificado. Cualquiera que hablara de espías psíquicos era tratado como conspiranoico. Los medios no lo tomaban en serio. La academia lo rechazaba. Pero en los años 90 algo cambió. Documentos comenzaron a desclasificarse. Informes internos salieron a la luz. Y el gobierno reconoció oficialmente que el proyecto sí existió. No era un mito, no era un rumor de internet, era real. El cierre oficial, o no, en 1995, el proyecto Stargate fue cancelado oficialmente. La razón pública: no produjo inteligencia accionable de forma consciente. Caso cerrado, ¿o no? Aquí es donde la teoría vuelve a ponerse incómoda. Muchos investigadores creen que el proyecto no se canceló, sino que se fragmentó y pasó a otras áreas, con nuevos nombres y mayor secretismo. Porque algo es seguro: los documentos desclasificados no son todos. Porque casi no se habla de esto. Aquí viene la parte que incomoda.
El proyecto Stargate demuestra algo muy peligroso para la narrativa oficial, que los gobiernos investigan cosas que públicamente ridiculizan. Durante años, la visión remota fue tratada como una locura. Hoy sabemos que fue financiada por el Estado. Entonces la pregunta no es si funcionaba al 100%. La pregunta es, ¿qué otras cosas hoy llamamos teorías conspirativas que en realidad están siendo investigadas en secreto? Tal vez el proyecto Stargate no creó superespías mentales. Tal vez sí, pero lo que sí hizo fue romper una ilusión. La idea de que los gobiernos solo invierten en cosas racionales. La historia nos ha demostrado una y otra vez que cuando hay miedo, poder y guerra de por medio, todo se vuelve posible. Si esta historia te dejó pensando, escribe en los comentarios, la mente es el arma. Suscríbete para más casos reales que empezaron como conspiración y dime, ¿crees que el proyecto Stargate realmente terminó o solo cambió de nombre?